Buenas noches, doctora. Nosotros somos el grupo conformado por Flavio López Rodríguez, Hugo Hans Mungía Estrella, quien le habla, Janet Sotomayor Gómez y Camila Vázquez Espinosa. A continuación, nosotros vamos a realizar un análisis en base con los 8 pasos de Bardach sobre la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explicación hacia el año 2030. Muy bien, continuando con la exposición. Bueno, la trata de personas ha existido desde todo el momento que el hombre ha estado en la tierra, pues, ¿no? Una forma común de llamarlo ha sido esclavitud. Acá en el Perú, la trata de personas ha sido reconocida, por tanto, por reportajes de investigación. También hay estadísticas en base a las denuncias policiales, organizaciones no gubernamentales o también otros organismos estatales. Estas denuncias han evidenciado cómo este problema debe ser afrontado, ¿no? Con mucha rigurosidad. Por tanto, se llegó a la conclusión que se debía formular la política contra este mal. Se formula la política nacional frente a la trata de personas y su forma de explotación al 2030. El objetivo de esta política es erradicar la trata de personas en nuestro país mediante prevención, persecución, sanción de este delito. También se necesita una atención, protección y reinserción de las víctimas de trata de personas y que la aplicación de esta política está dirigida por el Ministerio del Interior como ente rector y también tiene otras instituciones, otros ministerios, organizaciones no gubernamentales y también entidades gubernamentales. Continúa, por favor. Bueno, yo voy a tocar el tema de la definición de lo que es el problema público, ¿no? Para comenzar, yo creo que es necesario definir qué se entiende por trata. Entonces, este es un delito por el cual un ser humano va a quedar reducido a un objeto o a un bien que va a servir exclusivamente para beneficiar a otra persona. Este delito es considerado uno de los más lesivos hacia la dignidad y la integridad del ser humano y también se puede considerar como una forma moderna de esclavitud. La finalidad de este puede ser la explotación laboral o sexual, la venta de niños y sus principales víctimas, como acabo de mencionar, son los niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, ¿no? Quienes además son víctimas de violencia física, psicológica, sexual, de amenazas y de coacción. Ahora bien, como base legal tenemos el artículo 129A del Código Penal que nos indica que aquel que mediante violencia, amenaza o cualquier otra forma de violencia eh, y por medio de un engaño, ¿no? O de un ardid ejerza y haciendo uso de diferentes mecanismos, disculpe, retenga o traslade a una persona con la finalidad de explotarla laboralmente o sexualmente, estaría incurriendo en este delito, pues, ¿no? Como podemos apreciar, este artículo, la verdad es de que es bastante detallado, ya que también menciona que no solamente aquella persona que retenga a una víctima de este delito es culpable, sino también aquellos que puedan acogerla, trasladarla, que los reciban o que los retengan para que pueda llevarse a cabo este delito, ¿no? También se considera como parte del delito de trata la entrada o la salida de una víctima dentro de nuestro territorio. Así también podemos ver que las diferentes modalidades son la venta de niños, la explotación sexual, la mendicidad, los trabajos forzados, cualquier forma similar de esclavitud o de servidumbre y también incluye lo que es el tráfico de órganos y el tejido somático. Un inciso que a mí particularmente me parece importante es el inciso 4, porque este nos señala que aquellas personas, aquellas víctimas de trata que hayan dado su aprobación, que hayan accedido a ser explotados de esta forma, no van a tener
consecuencias legales frente a esto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que la justicia va a otorgarles protección por más de que ellos hayan dado su consentimiento. De manera internacional, existen diferentes organismos e instituciones que pueden apoyar la lucha contra ese delito que es tan terrible, ¿no? Por ejemplo, las Naciones Unidas en el año 2000 emitió un protocolo para prevenir, remitir, reprimir y sancionar a las personas, especialmente a aquellas que son víctimas del delito de trata, como mujeres y niños, pues, ¿no? Nos brinda también una definición universal de lo que es el delito de la trata, que es que nos dice, pues, ¿no? Que la trata de personas significa el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas mediante la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder. También dice que la explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución de otros y otras formas de explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud y prácticas similares a la esclavitud. Como podemos observar, tanto los países que integran las Naciones Unidas como Perú, que también está suscrito, han decidido elaborar este concepto de manera universal para que ninguna persona logre quedar impune al cometer este delito, porque lo que sucede normalmente es que cada país tiene un tipo penal diferente y al pasar esto, cuando las víctimas son trasladadas de un país a otro, puede suceder que los perpetradores de este delito puedan quedar impunes, ¿no? Asimismo, también Perú ha participado de diferentes convenios que se han realizado a nivel mundial, pues, ¿no? Como por ejemplo el convenio 29 de la OIT, el 105 y así diferentes que tratan sobre las formas en las cuales los estados se unen para poder eliminar y reducir todos estos delitos que van a atentar contra la integridad de las personas, ¿no? Uno que a mí particularmente creo que es muy importante es el que se llevó a cabo en el año 21, que trata acerca de los derechos humanos de las personas mayores. ¿Por qué me parece importante? Porque dentro del grupo de personas vulnerables, creo que también se deja un poco de lado a los adultos mayores. Y este convenio los protege para cualquier forma de violencia física, psicológica o de explotación, incluyendo el abandono, la mendicidad, la exclusión del círculo familiar. Al suceder esto con los adultos mayores, pues quedan expuestos a que personas puedan reclutarlos y puedan caer dentro de este delito que es la trata, ¿no? Ya para terminar, quisiera mencionar algunos datos estadísticos que nos van a poder ayudar a entender por qué es que este delito, si bien se viene combatiendo desde hace tiempo, no está progresando de la manera en la que se espera, ¿no? De acuerdo con el INEI, en el año 2016 hasta el 2020 se han registrado una cantidad de 2.901 denuncias. Y esto, si bien parece no ser una cifra muy grande, hay que tener en cuenta de que tampoco se está contando con todas aquellas víctimas que no han decidido denunciar. La mayor cantidad de víctimas dentro de este círculo se está llevando las mujeres, con un 86% de víctimas femeninas. Si bien dentro de esta cantidad las menores de edad no son un grupo muy grande, ya que representan el 37% frente a un 56% por aquellas que son mayores de edad. Se ha visto un incremento, ya que en el año 2016 la cantidad de víctimas que eran menores de 18 años representaban a un 37% y en el año 2020 aumentó hasta el 40%. Eh, Como podemos observar, este delito de la trata es un delito que no solamente vulnera a personas
adultas, sino también a menores de edad y a aquellas personas que son adultas. Le voy a dar el pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bueno, continuamos con construcción de alternativas. En la construcción de alternativas dentro de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, se basa en crear mecanismos de prevención, respuesta, atención y reintegración que contribuyan a la reducción de la victimización por este delito. Aquí encontramos tres puntos muy importantes, que son vigilancia preventiva y sensibilización, prevención en espacios de alto riesgo y reintegración social y económica de las víctimas. En vigilancia y preventiva y sensibilización es uno de los componentes clave de la reconstrucción de alternativas, es la vigilancia preventiva en las comunidades de alto riesgo. En la prevención en espacios de alto riesgo es el segundo pilar, sí, el segundo pilar es la intervención en espacios de alto riesgo como las zonas de trabajo informal, economías ilegales y áreas fronterizas. Y en el último punto, que es reintegración social y económica de las víctimas, que es una vez que las víctimas son rescatadas, es esencial garantizar que puedan reintegrarse adecuadamente a la sociedad. La atención integral es crucial y debe incluir servicios médicos, psicológicos, legales y de capacitación laboral. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente encontramos la selección de criterios, que es un proceso fundamental para que la implementación de la política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación sea efectiva. Esta selección se basa en los contextos específicos donde las personas se encuentran en una mayor vulnerabilidad y en los factores que incrementan el riesgo de ser víctimas de este delito. Encontramos la vulnerabilidad social y geográfica, que es la selección de criterios que se orienten a la vulnerabilidad social, que encontramos en zonas rurales y perurbanas, en caso de acceso a servicios básicos y donde la pobreza y la falta de educación favorece la explotación. También encontramos las áreas fronterizas, donde el tránsito de personas es frecuente y a menudo fuera de control o monitoreo de las autoridades. También encontramos los sectores con economías ilegales y las actividades informales que favorecen la explotación laboral y sexual. También encontramos las formas de explotación, que es una tipología de explotación, es otro criterio esencial. El fenómeno de la trata de personas no es homogéneo, abarca diversas formas de explotación que requieren enfoques diferenciados. Y la última, que sería la explotación sexual, que es donde las víctimas son forzadas a prostituirse o a participar en la industria del sexo de manera coercitiva. Eso sería todo. Doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la proyección de los resultados, en base a la información antes brindada, es que dicha trata de personas es una herida abierta a un tejido social. Es un síntoma de realidades muy profundas que no simplemente se pueden abordar desde una inmediatez de una política pública. Si bien es cierto, existen normativas que de alguna forma buscan sensibilizar las víctimas mediante mecanismos de prevención, como lo indicó mis compañeros anteriormente, supervisión y reintegración. El problema principalmente es que persiste, aunque por condiciones estructurales que lo generan siguen vigentes. No basta con identificar víctimas o reforzar la fiscalización, sino las economías informales, la pobreza, la desprotección legal, continuando siendo ya que esto sigue siendo el cultivo de la explotación. La política nacional se apoya principalmente en la idea de una supervisión, que es la clave para desarticular estas redes criminales, pero la supervisión es solo el ejercicio de control sobre un fenómeno que fluye como un río subterráneo, es decir, se adapta mutando y esquivando la regulación que se implementa año a año. Lo que es cierto es que se necesita transformación, una transformación más profunda, una comprensión de qué es lo de la trata, en consecuencia de sus estructuras, de que hemos normalizado, de una marginalidad y que es cómo se acepta esto en el paisaje presente. El esfuerzo principalmente de la reintegración de las víctimas es loable por parte del Estado,
Pero ¿qué significa realmente reintegrar en sociedades donde la desigualdad es una norma, donde el acceso a empleo digno sigue siendo el privilegio y no es un derecho? Habla principalmente de la autonomía económica sin modificar los cimientos que perpetúan y precarían. Esto sería en muchos casos un poco complicado, ya que es una utopía burocrática. La protección legal y el acompañamiento judicial solo pueden ser efectivos en la medida en que la víctima no vuelva a caer en la misma red de vulnerabilidad que la atrapó en primer lugar. Este fortalecimiento institucional y la coordinación intersectorial son sin duda necesarios, pero la pregunta sigue en pie de que cómo es posible, cómo puede el sistema, muchas veces que es cómplice de la exclusión, ser el verdadero agente de cambio. Entonces, esta implementación de estrategias diferenciadas para una forma de explotación es un poco complicado en la realidad actual, pero sin un replanteamiento profundo, esto puede cambiar. Con condiciones que hagan posible lo que principalmente estoy indicando, es un esfuerzo que sería de alguna forma parcial, pero siempre insuficiente. Lo que principalmente destaco es que el reto de la lucha contra la trata de personas no es solo la aplicación efectiva de las políticas, sino la voluntad en enfrentar las raíces del problema. Si esa política aspira a ser más que un catálogo de buenas intenciones, debe reconocer que la trata de personas es solo una de las tantas formas en que la desigualdad se manifiesta. Mientras que no alteremos la estructura que permite una vida que valga más que otras, el crimen seguirá encontrándose caminos y la trata de personas seguirá siendo una tragedia recurrente. Ahora, a la hora de la confrontación, principalmente es en este punto, las políticas públicas suelen moverse entre el ideal y la realidad, entre los que necesitan ofrecer respuestas concretas y la dificultad de transformar lo que principalmente indican, ¿no? Esas necesidades. Esta lucha contra la trata de personas no escapa a esta tensión. Sobre el papel, los esfuerzos para reducir la victimización, fortalecer las instituciones y cumplir los compromisos internacionales son avances incuestionables, pero en la práctica ahí es donde carece principalmente el Estado. Nos enfocaremos principalmente en dos puntos que considero son los más relevantes, que son los beneficios de la implementación, las promesas y alcances, y los costos y limitaciones, lo que es principalmente la cara del esfuerzo. En el primer punto, como le indiqué, ese es un gran objetivo, que es la reducción de victimización, identificar y rescatar víctimas en una acción inmediata, necesaria, pero no es suficiente. La prevención a través de campañas educativas, buscar evitar que nuevas personas caigan en estas redes de explotación, pero enfrentar el desafío de un sistema que fabrica vulnerabilidades con la misma facilidad con la que después intentan mitigarlas. La supervisión y fiscalización es por eso que intenta cerrar este cerco sobre las redes criminales, aunque estas mutuan y encuentran siempre nuevos requisitos que operan de otra forma. Por otro lado, concernente al segundo punto, es que cada vez tiene un avance reverso, ya que de alguna forma la inversión económica que demanda la supervisión y la fiscalización es considerable, como la infraestructura, operativos, capacitaciones, programas de atención de las víctimas, lo cuales son estos costos elevados en un contexto donde los recursos siempre parecen insuficientes. Más preocupante aún es la dificultad de abordar estas causas estructurales. La trata de personas, de la pobreza, de la desigualdad, es la falta también de oportunidades. Mientras estas condiciones siguen intactas, el delito se transformará, se adoptará nuevas máscaras, buscará otros caminos y ninguna estrategia represiva podrá eliminar en sí del sistema dicho delito. El problema en contexto, en resumen, sería que la supervisión en su propia naturaleza limitada es lo que las redes de trata se adaptan a las reglas del juego, sortean regulaciones, buscan fisuras en la ley. Esto se suma el obstáculo mayor, que es la corrupción, dentro de las propias instituciones que deberían fiscalizar. La reinserción de las víctimas enfrentan también su propio dilema. Se habla de una reintegración, pero ¿reintegración a dónde? Sin empleos dignos, sin una estructura social que los proteja, muchas víctimas terminan cayendo de nuevo en la explotación, atrapadas en un ciclo en donde casi es imposible escapar. Por lo cual, principalmente
Finalizando mi participación es que la lucha contra la trata de personas avanza, pero a un ritmo que no siempre responde a la magnitud del problema. La implementación de políticas puede marcar diferencias, pero solo en la medida en que no se convierta en una respuesta parcial, en una solución de medidas aisladas que atacan a los síntomas sin tocar las causas. Mientras no se desmorone la estructura que permite que unas vías valgan menos que otras, el crimen seguirá reiterándose, encontrándose grietas en donde infiltrarse. Muchas gracias. Continuando con mi participación, voy a brindar un breve análisis con respecto a esta política, ¿no? De acuerdo con las estadísticas brindadas por el INEI, que abarcan el periodo del 2016 al 2020 y comparadas con aquellas obtenidas por la Defensoría del Pueblo que datan del año 2023, se puede observar que se ha reducido una cantidad de denuncias recibidas por parte de la policía, pero sin embargo el delito de trata de personas sigue siendo un gran problema para nuestro país, ya que va en aumento la cantidad de víctimas de menores de 18 años, por lo que podemos concluir que la lucha contra la erradicación de este delito no está siendo efectiva. Destinar más recursos del Estado a esta causa puede no ser la solución a esta gran problemática. Lo que se debe hacer es analizar si los recursos que ya se han destinado a este fin están siendo aprovechados en su totalidad y verificar si es que el personal que está dedicado a la recepción e investigación de denuncias se encuentra capacitado y si tiene las herramientas necesarias para poder desarrollar su trabajo de manera más efectiva. Mantener informada a la sociedad y en especial a aquellas personas que son víctimas de este delito, eh, y informarlas y decirles con quiénes se pueden contactar en caso de necesitarlo puede significar un gran cambio, ¿no? El Estado peruano enfrenta diferentes limitaciones, tanto en el aspecto logístico como en lo que respecta al personal encargado. Esto, aunado a la situación social y económica actual, son en gran parte responsables de que la lucha contra el delito de la trata de personas no esté dando los resultados esperados de cara al año 2020-2030, significando que su progreso es lento e ineficaz. Le doy paso a mi compañero para que pueda exponer las conclusiones. Muy bien. Bueno, después de haber analizado esta política, nosotros hemos llegado a unas conclusiones, ¿no? Una conclusión para nosotros es, por ejemplo, de que los esfuerzos que puede haberse visto por parte de los organismos nacionales e internacionales todavía no dan los frutos esperados, ¿no? Especialmente porque ya estamos en 2025 y esta política está proyectada para el 2030, teniendo en cuenta que fue aprobada en 2021. Entonces, prácticamente estamos a la mitad del camino y todavía no da unos resultados alentadores, ¿no? También concluimos de que los actos de corrupción o cualquier mecanismo que contravenga esta política eh, hará de todas maneras que la implementación sea muy difícil, ¿no? Todo esto en contra de lo más importante, ¿no? Que es la vida humana, que es lo que busca esta política contra la trata de personas. También de que eh, la política contra la trata de personas no es solamente, no es aislada, ¿no? Necesita de otras políticas que ataquen, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, informalidad laboral, para que haciendo un mecanismo en conjunto, una sinergia entre ellas, puedan ayudar a que esta política se cumpla. En todo caso, algunas recomendaciones que vemos necesarias es de que el Estado justamente adopte otras políticas de largo plazo o en todo caso la implementen mejor para que ataquen estos eh, factores como es la pobreza, desigualdad, la informalidad laboral e inclusive la falta de educación, ¿no? Un país educado conoce sus derechos, conoce sus deberes y por tanto conoce sus autoridades, cómo elegirlas, inclusive y a dónde recurrir. Entonces, estas políticas que funcionarían como un pivote, por decirlo así,
harían de que la política contra la trata de personas sea impulsada de mejor manera, ¿no? También se recomienda de que eh, las entidades participantes tengan una mejor capacidad de reacción, ¿no? El hecho de que de que se pueda supervisar, monitorear, no significa de que se esté atacando el problema, no simplemente se está observando y no se está tomando en cuenta estos resultados para poder eh, redireccionar los esfuerzos a que la política cumpla los estándares deseados, ¿no? Eh, Definitivamente también en el tema jurídico es necesario de que se puedan transparentar los procedimientos judiciales para que las personas que son víctimas de este flagelo sientan respaldadas en la justicia y por tanto haya una sincerización de cuántas personas en realidad están siendo victimizadas por este problema, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.